nuestra clase de hoy. Me dicen si se ve la presentación ya. Ya, licenciada, ahí se ve. Muy bien. Sí, licenciada, se ve. Vamos a iniciar la unidad número 4. A ver, ¿de qué habla la unidad número 4? Estructura del plan de investigación. Muy bien. Vamos a ver el plan de investigación. ¿Ya? Entonces, todo acá en el plan de investigación, pues vamos a aplicar todo lo que ya hemos ido aprendiendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, eso es algo significativo, ¿ya? Porque no estamos partiendo de cero. Bueno, entonces, sin más, pues vamos a entrar a la temática. Ya, bueno. ¿Qué entendemos por planificar? A ver, ¿planifican ustedes? Pregunto. A veces. Sí, licenciada. En el día de pago. ¿Y qué planifican el día de pago? A ver, cuenten. ¿Qué planifican? Gastarse lo que se ganaron en el mes. Sí, licenciada, con pagos de servicios, alimentos y demás. Buenas noches. Buenas noches. Desde ahí ya va planificando, está priorizando sus pagos, ¿no? Para que alcance. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro tipo de planificaciones hacen? A ver. Yo, licenciada, planificación de trabajo, por ejemplo, por horarios, qué es lo que tengo que ir haciendo con mayor importancia. Ajá. Ya, entonces, las tareas prioritarias. ¿Alguien más? Ya planificación de trabajo, hay quienes ya planifican sus pagos, ¿qué más? Planificación de clase. Ajá. A ver, como por ejemplo, ¿qué hace para su planificación de clase? Lo que voy a elaborar con los alumnos durante los periodos, según los cursos. Usted es maestra. Así es. Muy bien. Ya, entonces desde aquí ya va, especialmente es por curso y la planificación a veces es semanal, está la semanal, la mensual y la diaria. ¿Ya? Entonces hay que ir registrando todo. ¿Ya? Eso es un gran trabajo. Muy bien, planificación de clase. Y ya planificaron su descanso. No, yo ya planifiqué en qué clase voy a llorar más por el parcial. Aguante. Ya se estaba poniendo dramático. Todavía no, hombre. Ya van a regresar de clase, ¿cómo se llama? Ya mero. Regresando de vacaciones. Y se va a sentir las vacaciones puro estudio, Lita. Sí, claro. A ver, ¿quiénes van a trabajar en vacaciones? Pero sí trabajo formal. Levanten la manita ahí. Ahí está Roberto, ¿quién más? Wendy. Van 3. Toda la semana. Muy bien. A ver. María, ¿va a decir algo? ¿No? Bueno, entonces tenemos planificaciones, ¿no? Tanto en distintas ramas. La situación, ¿qué beneficios trae la planificación? A ver. Tener una mejor organización de lo que vamos a realizar o que se puede realizar en alguna actividad. Mejor organización. ¿Qué otra cosa? Tiempo. El tiempo que le vamos a invertir a cada actividad.
Así es. Ajá. Actividades, tiempo, ¿qué otra cosa? Mejores resultados. Ujú. Orden. Organizar, ¿ya? Ese es uno de los de las principales situaciones, ¿no? Y Definir también objetivos. establecer las metas que tenemos que queremos alcanzar, ¿ya? Que los objetivos al final son metas, ¿no? Entonces vemos de que la planificación permite tener un orden, ¿ya? Y eso es una de las características del método científico, ¿ya? Ahora vayamos a el plan de investigación, ¿ya? ¿Sobre qué vamos a planificar? ¿Ya? Vamos a planificar sobre un problema de investigación que nos interese llevar a cabo, ¿ya? Entonces, eso es algo que debemos de tener bien presente, ¿ya? Debido a que vamos a ponerle orden a esa planificación, ¿ya? A ese plan, ¿ya? Entonces, la planificar, pues es un proceso que se hace de manera sistemática. Creo que desde el momento en que nos levantamos, ¿ya? A las 5 de la mañana o a las, ¿qué? A las 4 de la mañana, ¿ya? Aunque estemos totalmente dormitados, ya nos levantamos y volvemos a la vida, ¿ya? Entonces ya vamos, aunque no lo hagan por escrito, ustedes ya llevan una visualización ¿de qué? ¿Del momento o del día completo? ¿Qué dicen? Algunos dicen del día completo, ¿ya? Entonces, la planificación nos permite identificar prioridades, ¿ya? El trabajo que más urge, decía la compañera acá, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles van a ser mis funciones o las funciones del equipo con el que trabajo dentro de esta planificación, ¿ya? Para poder ejecutarla. Entonces, en la investigación científica, una de las características fundamentales del método científico es darle un orden lógico a las cosas, ¿ya? Es organizar, porque por eso es el conocimiento científico, ¿ya? A distinción del conocimiento cotidiano que no lleva un orden, que es a priori, ¿ya? Entonces, ahí las diferencias. Entonces, el plan de investigación nos va a permitir organizar la investigación que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, y que es un problema que nosotros identificamos en el campo por medio de cuál es el primer paso del método científico, jóvenes. A ver. Observar. Es un problema que observamos y que a veces padecemos, ¿ya? Entonces, el plan de investigación permite organizar todas esas etapas que forman parte de la investigación para llevarla a cabo, ¿ya? Entonces, el plan, aunque no lo concretemos en su totalidad, nos va a permitir orientar nuestros pasos, ¿ya? Y el plan de investigación no está escrito en piedra, ¿ya? Sino que lo vamos modificando, ¿ya? O la misma investigación ya cuando la estemos realizando nos va a indicar el camino, ¿ya? El plan de investigación es lo que se desea hacer, ¿ya? Durante el proceso investigativo, es antes de hacer la investigación, ¿ya? Entonces, diversos espacios, autores, ya le denominan de diferente manera, según sean los libros, los manuales de investigación, las unidades académicas. Algunos le llaman protocolo de investigación, otros le llaman plan de investigación o protocolos de tesis, ¿ya? Ustedes, al momento de hacer una investigación o de formar parte de un equipo, ustedes adhiéranse a los lineamientos que le establecen en donde ustedes vayan a estén estudiando o donde ustedes estén trabajando. Dentro de la facultad existe una oficina, ¿ya? Que se encarga de establecer esos criterios. ¿Cómo se llama esa oficina, esa unidad?
que está en la facultad que se encarga de establecer eso? A ver. ¿Biblioteca? No. Unidad de tesis. Unidad de tesis o departamento de tesis, ¿ya? Entonces, en base a la unidad de tesis, está diseñado ¿ya? Este librito, en base en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, ustedes se adhieren a los lineamientos que establezca la unidad de tesis. Entonces, el plan de investigación es importante, ¿no? Primero, de que nos permite redactar los objetivos que nosotros tengamos, ¿ya? Nos permite plasmarlos, ¿ya? Elaborar nuestra hipótesis, ¿ya? Entonces, en sí, organizar la investigación. Entonces, ustedes van a establecer cuáles son los pasos que van a seguir. Van a elaborar un tiempo, le van a poner un límite a la investigación, cuándo la están iniciando, cuándo la van a terminar, para que, ¿cómo se llama? Dentro de tanto tiempo ustedes tengan ya el resultado de su investigación y la van a ejecutar. Porque en la universidad existe un problema bastante fuerte de que hay un gran número de personas que cierran pensum, pero no hay un gran número de personas que se gradúan y hay muchas porque se quedan principalmente en el trabajo de tesis, ¿ya? Entonces, si ustedes organizan bien su trabajo, organizan bien su tiempo, van a llevar pues un buen récord para poder graduarse, ¿ya? Entonces, es un trabajo que se puede realizar, no hay que tenerle miedo, ¿ya? Otra de las cuestiones es de que a veces, si no tenemos organizada la tesis, nosotros hacemos trabajo de más, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos organizadas las actividades, cada una de las que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a utilizar la técnica de la encuesta, ¿no? O de la entrevista, por ponerles un ejemplo, y establecieron en su cronograma de actividades el día, por ejemplo, 8 de mayo, me voy a entrevistar con tal persona, lo establezco, lo señalo en mi cronograma, ¿ya? O incluso en mi agenda. Entonces señalo el día y la hora. Pero antes de irme a esa entrevista, tengo que hacer otra actividad. ¿Qué actividad sería? Si planifiqué una entrevista, ¿qué tengo que hacer con antelación? A ver. Preparar las preguntas. Preparar las preguntas, preparar el instrumento y aparte de preparar el instrumento, tengo que hacer otra actividad. ¿Qué conlleva? Tengo que contactar a la persona o a las personas que voy a entrevistar el 8 de mayo. Y tengo que preparar incluso hasta el equipo con el que voy a grabar, ¿ya? Voy a documentar. Entonces, son diversas actividades que si nosotros no las realizamos, pues entonces se van quedando en el camino. Y si se llega, me recuerdo el día 8 en la mañana porque puse en el teléfono un aviso y dice, hoy tenía la entrevista, pues ya me voy a ir y toda la cuestión. Y resulta de que no tenía nada preparado. Voy, improviso, si es que hice los contactos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? El resultado va a ser desastroso. Entonces, ¿qué voy a tener que volver a hacer? Volver a contactarme, volver a planificar y volver a hacer la actividad. Entonces, estoy trabajando doble, ¿ya? Entonces, a esto orienta el plan de investigación, es decir, nos permite aprovechar recursos, porque trasladarnos hacia los espacios o la iba a ser virtual, dependiendo de nosotros contamos con recursos, ¿no? Bien sea recursos
tecnológicos, económicos, de transporte, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, si tenemos un plan de investigación bien pulido, pues vamos a hacer las cosas como se establece, ¿ya? Entonces, orienta, organiza, es ajustable a las diversas circunstancias, ¿ya? Y pues establece pues los objetivos, ¿ya? Que nosotros queremos realizar, ¿ya? Es decir, que tenemos que, desde acá vamos a comenzar a cumplir nuestros objetivos, ¿ya? Entonces, o esas metas que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, el departamento de tesis en la estructura que propone para realizar los trabajos de investigación, una de las primeras partes que entra a su plan de investigación es la justificación, ¿ya? Supónganse ustedes qué pasa cuando no le hacen caso a su mamá, ¿ya? Los que son más jovencitos, o cuando ya están casados o con novia y ustedes se fugaron un rato, ¿ya? Cuando regresan, ¿qué es lo que ustedes hacen? Cuéntenme. O no, o eso nunca les ha pasado, ¿verdad? Cuando se escapan un rato, ¿qué pasa? Es mejor pedir perdón que permiso, Poli. Dicen mentiras, Lick. Regresa a pedir perdón. Mentiras. Comienzan a justificarse, ¿ya? A dar explicaciones, ¿ya? Y esas explicaciones muchas veces son mentiras. Bueno, pero en este caso no van a ser mentiras, ¿ya? La justificación en la investigación propone de que el investigador tenga que explicar por qué es importante estudiar, por qué es importante investigar el problema, el tema que él propone, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia que plantea? ¿Ya? Tiene que responder al por qué se investigará, ¿ya? Y para qué se investigará. Entonces, al momento en que está redactando, tiene que presentar una visión general, ¿ya? Aquí comienza porque la investigación la está planteando, ¿ya? Desde el inicio, ¿no? O sea, usted ya observó un problema en el campo, ¿ya? Y es un problema que afecta a un grupo social, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya lo identifiqué. Entonces, ya como ya sé buscar en esos espacios virtuales o físicos, en donde guardan libros. ¿Cómo se llaman esos espacios, jóvenes? En donde guardan artículos. A ver, ¿cómo se llaman esos espacios? Bibliotecas. En las bibliotecas, ¿ya? Entonces yo me comencé a nutrir para ¿cómo se llama? Identificar a esos autores. Entonces, desde aquí yo voy a comenzar a hacer gala. Miren, jóvenes, cuando ustedes comiencen a plantear sus investigaciones, a escribir sus investigaciones, van a hacerlo de una manera académica, ¿ya? Van a escribir académicamente, van a utilizar muy bien el lenguaje, una buena ortografía, una buena redacción, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque desde acá estamos entrenándonos. Ya cuando ustedes lleguen a la tesis, ustedes ya van a llevar un camino recorrido y se les va a facilitar más esa aventura de la tesis, ¿ya? Entonces, ustedes van a darle un soporte a su trabajo, un soporte con autores, con material de referencia. Ustedes están apoyando ya en ellos, ¿ya? Entonces, va a ser un poco más sencillo. Y es decir, de que a esto se le denomina argumentar, ¿ya? ¿Por qué van a ustedes a investigar ese problema de investigación? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Ya? Entonces, desde ahí. Entonces, pues la investigación plantea la problemática concreta, ¿ya? El material de referencia remarca importancia, hay una necesidad de llenar ese vacío investigativo, ¿ya? Y es un trabajo relevante, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a tener su primer acierto, ¿ya?
Y luego, pues ya viene la otra parte del plan de investigación, que se le denomina planteamiento del problema, ¿ya? En esta parte está la definición del problema, está la hipótesis y el marco teórico. En esta se subdivide. Entonces, plantear el problema, ustedes van a comenzar, ya están buscando, ya comienzan a desarrollar su olfato investigativo, ya a ir rastreando, ya buscando esa huella donde está. Por eso les puse esta ilustración, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema, ustedes ya pensaron en un problema, ¿no? Pero vamos a ir planteándolo, vamos a ir sintetizando, ¿ya? Le vamos a dar una estructura. Entonces, el problema que ustedes van a investigar es un problema en el que ustedes conocen, que afectan o incluso ustedes se ven afectados. Se investiga algo de lo que, con lo que uno conozca de manera cotidiana y que se pueda hacer una investigación de manera teórica, ¿ya? Entonces, esto es fundamental, ¿ya? Y el problema de investigación lo vamos a aterrizar de una manera bastante precisa, ¿ya? Eso es fundamental. Ya tomando en cuenta estas características, vamos a pasar a definir ese problema, ¿ya? Es decir, tenemos un gran problema, ¿ya? Y de ese gran problema vamos a aterrizar el problema, ¿ya? Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué factores que limitan la educación superior? ¿Ya? El gran problema es la educación, pero voy a ir reduciendo para hacerlo más accesible, ¿ya? Porque yo no voy a investigar todo el problema de la educación en Guatemala. A ver, solo vayamos identificando educación formal. ¿Cuál es los niveles educativos que existen en Guatemala? A ver. Preprimario, primario, medio, diversificado, universitario, posgrados. Dejemos la educación superior. ¿Ya? Esto se subdivide la superior en los maestrías, doctorados y postdoctorados. ¿Ya? Pero vayámonos los que usted mencionó. Preprimaria, primaria, medio, ¿ya? Y diversificado. ¿Ya? Buenas noches. Entonces, pues bueno, tenemos ese gran problema de investigación. Bueno, pero esto les comento, sus compañeros ya están eligiendo algunos problemas, ¿ya? De investigación. Algunos ya están con de los factores que limitan el acceso a la educación superior, ¿ya? Esto ya aquí ya lo vamos delimitando un poco más, ¿ya? Factores aquí, la educación superior, aquí ya nos quedamos con el de la Universidad de San Carlos, ¿ya? Entonces, para delimitar el problema, se delimita en objeto de estudio, ¿ya? En tiempo, en espacio, o sea, el lugar, el tiempo, año, ¿ya? Los límites que se le van a poner a la investigación, ¿ya? Y, pues bueno, ¿dónde va a llegar nuestra investigación? Es decir, ponerle un inicio y un fin, ¿ya? Entonces, ¿qué aspectos debemos de considerar para delimitar ¿cómo se llama? El problema de investigación? De que existe el problema en el espacio real, pero también lo podemos hacer teórico, ¿ya? Es un problema relevante, ¿ya? Que nos va a aportar cuestiones de debate para ser investigado, ¿ya? Y entonces existe en la realidad y en la práctica. Son algunos aspectos, ¿ya? Hay cuestión teórica, lo que les decía, y vamos a ir reduciéndolo mucho más. Entonces, aquí, este es otro problema, el acceso a la tecnología, ¿ya? Aquí vamos por parte de los estudiantes, ¿ya? De la universidad, este es uno. Estos son los que trabajaron los alumnos de la sección D, ¿ya? Así quedó reducido su problema de investigación, ¿ya?
Esto es el de la sección N, ¿ya? Entonces, está el que les puse del salario que, ¿cómo se llama? Que se recuerdan de la encuesta que ustedes llenaron el último día de clases. Sí, licenciada. Muy bien, ¿ya? Entonces, ese también se convirtió en otro problema de investigación, ¿ya? Está otro, si la preparación académica significa para todos una mejor remuneración económica o mayores oportunidades laborales, ¿ya? Ese es otro problema. Entonces, la situación es de que nosotros debemos de establecer, o sea, de buscar un problema a investigar, ¿ya? Por ejemplo, pregunto, el transporte, ¿quiénes utilizan el transporte público acá? Si pueden levantar la manita para ver más o menos quiénes. A ver cuántos. 3, 5, 6, 7. A ver. 8. Hay 82. De los 82, 8 utilizan el transporte público. ¿Los demás cómo se movilizan? Pregunto. En carro ya. Vehículo propio. En vehículo. En bici. ¿Quiénes? A ver, ahora bajen la mano los que utilizan el transporte público. Pregunto, ¿quiénes tienen carro y lo utilizan? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos van? Van 16. 17 van. A ver, bajen la mano los del transporte, los que utilizan su carro, su vehículo. ¿Quiénes utilizan motos? Solo 6. 8. ¿Cómo se transportan los demás? Pregunto. 16. Me llevan. A ver, 16 tienen carro. 8 tienen moto. Licenciada, a mí me lleva mi papá ¿Y cómo la lleva su papá? por su propio carro, licenciada. En carro. Yo en carro me voy y en Transmetro me muevo cuando estoy ya en el trabajo. Porque como soy procurador me tengo que mover en Transmetro, pero me sale más barato. Y ando... O sea, el carro y lo me deja voy. estacionado. Ajá, porque me dan parqueo en la empresa. Entonces me quedo, dejo parqueado el carro y me voy a trabajar en el Transmetro. Y ya. Más rápido. Sí, más rápido. Muy bien. Ya. Y las otras 4 personas como José Víctor. A ver. ¿Utilizo motocicleta o sea vehículo, licenciado? Muy bien. Ambos. ¿Quiénes utilizan los taxis colectivos? Yo uso, pero Uber. Uber. Cuando se me arruina mi carro nomás. Ujú. Yo uso los 3 medios de transporte, Rick. Público, vehículo y moto. Así es. Y de vez en cuando también colectivos, taxi. Los taxis colectivos. Todo terreno, compadre. Sí, es que de verdad las situaciones son distintas. Bueno, entonces veamos un problema que exista. ¿Y por qué pregunto esto? ¿Ya?
¿consideran ustedes que el transporte es un problema? Sí. Sí, licenciada, es un problema. El transporte Sí, no, seguro. el tráfico. A ver, el tráfico. Pero por lo mismo el transporte, van de la mano, ¿no? Todo tiene relación. Licenciada, perdón, el transporte, a veces por ejemplo, los taxis son peligrosos, ¿verdad? Porque a veces asaltan demasiado. El poco transporte público que hay es un transporte público inseguro y por eso es de que ha repercutido, veamos los costos del transporte público, ¿ya? Hay un transporte público que es casi inexistente o si hay es muy poco, ¿ya? Entonces, principalmente, no sé si se dieron cuenta que después de la pandemia se agudizó más el problema porque se elevaron costos, se quitaron unidades y se aumentó la inseguridad en el transporte, ¿ya? Y eso hace de que más personas hayan comprado vehículos o se hayan endeudado con motos, independientemente debido a que tenían que transportarse y garantizarse de alguna manera un poco la seguridad, ¿no? Y esto repercute en el tráfico. Entonces, uno es consecuencia de la otra, ¿ya? Entonces, ¿consideran ustedes de que merece la pena investigarse? Sí, sí merece. Sí, licenciada. Bueno, pasemos a hacer el ejercicio. Tomando en consideración, voy a colocar acá una otra diapositiva. Permítanme. Ahorita les comparto. Y vamos a ahora les comparto. Redactar el problema. A ver, aterricemos. Primero tenemos el gran problema. El gran problema va a ser el transporte. Y del transporte vamos a elegir uno, vamos a ponerle nombre y apellido al problema. Vamos a reducirlo para que podamos investigarlo. Ya hicimos un sondeo, ¿ya? O sea, no estamos partiendo de la nada. Solo aquí con ustedes, los 82. A ver, planteemos el problema, pues, tomando en consideración algunos aspectos. ¿Quieren que les enseñe más o menos cómo quedaron los de... Miren este. Para que tengamos una idea de cómo debemos irlo aterrizando. Vamos, pues. Transporte. El transporte público. ¿Qué más del transporte público? Ese es el gran problema, el transporte en general, ¿ya? Público, el que ustedes tienen el propio, ¿no? Vamos, pues. Ahí entra la inseguridad que existe en el transporte público, licenciada. ¿Se recuerdan que vamos viendo, ¿no? La explicación general que les di. También los costos del pasaje, licenciada. Sí. Medios de Pocas transporte. unidades también. Que sea un transporte digno. No hay un transporte digno. Tendría que haber un transporte digno, porque si hubiera miren ustedes, si hubiera un transporte
que garantizara las condiciones mínimas para los usuarios, les aseguro que bajaría mucho el tráfico en este país, por lo menos, ¿no? En la capital, por lo menos un transporte efectivo. Hubiera uno así, yo no utilizaría el carro, licenciado. Sí. En el caso del compañero que es procurador, él utiliza el servicio del, ¿cómo se llama? El Transmetro, porque le garantiza de que va a llegar más rápido a los lugares y menos costos. Pero no todo el transporte es así, porque hay quienes, recuérdense que hay ciudades dormitorio. Y bajaría también el tráfico en la mañana, porque yo al menos viajo sola en el carro. Sí, sí que también representa gasto. Es porque si hubiera transporte digno, pues no utilizo el carro. Ahí está. Así es. Porque uno dejaría de ese gasto extra que tuvo que asumir, ¿no? Pero lo utiliza porque así llega, así con relativa seguridad, ¿no? De hecho, aquí en la colonia no hay tráfico. ¿Ya no? No hay, me refiero, no hay buses, taxis, pero los taxis a veces llevan hasta 6 personas, demasiado. Y con esto de la pandemia que estaba hablando, pues había gente que no se quiere contagiar todavía. Aparte de que hay muchos secuestros. La otra parte podría ser, licenciada, es de que falta un interés en inversionistas, ¿verdad? Que inviertan en esa parte, porque prácticamente es un riesgo de temas de extorsiones y lo que son asesinatos a los pilotos, ¿verdad? Es un riesgo invertir en ese sector. Sí, es que hay muchas, demasiadas extorsiones, ¿no? Y son diferentes, o sea, todo va relacionado, ¿no? Son las condiciones socioeconómicas que tiene el país, porque casi hay una ausencia en el estado, la cuestión de la seguridad en el país no está garantizada. Licenciada, podría quedar como carencia de infraestructura, control de buses colectivos, educación vial y seguridad en la ciudad de Guatemala y los municipios aledaños. A ver, carencia de infraestructura. Control en los buses colectivos. A ver. Permítame la orquesta. Vamos a ir aterrizando. Claro. ¿Más? Control en los buses colectivos. A ver. Educación vial. Ay. Y seguridad en la ciudad de Guatemala. A ver, ¿qué más? Y los municipios aledaños lo he agregado, pero... ¿Qué dicen los demás? ¿Se engloba todo? Lic, la problemática del transporte público también radica en que ha sido subsidiado durante años por el gobierno y nunca han habido mejoras directas en el transporte, sino que únicamente favorecer a X o Y empresarios. Sí. Vamos a ver, la problemática del transporte público y su incidencia, porque vamos a aterrizar en algo que a ustedes les afecte, ¿ya? Entonces,
algo que se padezca dentro de esta sección, ¿ya? Como para ir cayendo en algo específico, ¿ya? Porque infraestructura no solo es el control de los buses, sino que también es la falta dejaron de invertirle al transporte público en este país, ¿ya? Entonces hay una problemática bien aguda, ¿ya? Entonces es como ir ya aterrizando en aspectos generales. Aquí Otra de las dice, cosas, perdón, licenciada, otra de las cosas que han venido, bueno, vendieron en gobiernos anteriores era el tema del manejo del efectivo. Creo que es una problemática con relación al caso del transurbano, ¿verdad? Prácticamente el manejo del efectivo e instalaron un sistema de tarjeta que al final no es funcional, ¿verdad? sí, y que también se ha convertido en otro negociazo, ¿no? De esto, porque si ustedes utilizan el transurbano, a veces cobran 5 quetzales, otras veces hasta 10 quetzales, 7 quetzales, o sea, no hay hay un descontrol en las tarifas del transporte. Ya no respetan las paradas que mandaron. Que se habían establecido, ya se tardan como 20 minutos en la parada a veces. Sí. A ver acá, la problemática del transporte. Aquí puse transporte público. Usted me dirá si es el transporte público o el transporte en general y la forma que afecta a... A ver, ustedes son estudiantes de... Derecho. A ver, ¿cómo se llama su unidad académica? Ciencias jurídicas y sociales. Escribió 2 veces estudiantes. Estoy repitiendo. Ustedes son, le vamos a poner nombre y apellido. ¿Qué sección es esta? La 6. Sí. Vamos a ver, sección C, jornada nocturna. Es Campus Central, ¿verdad? Sí. ¿Está bien en transporte público o dejamos en transporte para que sea general? Que sea general. Sí, general está bien. Para que sea general. Como va a ser democrático, voten los que quieren que sea público. A ver. Lica, en el título dice transporte, le falta la N. Espérenme, ahorita lo vamos a arreglar. Pero ahorita primero, a ver, voten. No, solo, vamos a ver. 2. 2 van votando. A ver, para que sea transporte en general, voten ahora, por favor.
Ya ganaron. Muy bien. Ahorita voy a arreglar. Ahí está. Arriba donde dice haz clic. Que voy a quitar esto. ¿Ya quedó bien? Aquí le voy a... Bueno, ya tiene la sección... ¿cómo se llama? Ya tiene la sección C. Bueno. Vamos a pintar. ¿Está bien este color? Así ya queda el de... Ya queda que es el tema de ustedes. Muy bien. Ahora continuemos pues. Aquí teníamos el otro ejemplo. Vamos a ahora la delimitación de el problema. ¿Ya? Entonces vamos bueno, ya lo delimitamos. Ahora lo vamos a operacionalizar. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a operacionalizar? Lo vamos a operacionalizar por medio de preguntas. ¿Ya? Pueden ser algunas afirmaciones, ¿ya? Y estas preguntas tienen que estar relacionadas con el problema de investigación, ¿ya? Entonces, nuestro problema, pues, es el transporte, ¿no? Y cómo les afecta a ustedes. Entonces, aquí tengo algún ejemplo de preguntas, ¿ya? Si aquí, pues, será sobre la relación que existe entre la remuneración académica versus ¿cómo se llama? Los ingresos económicos, ¿no? Aquí los otros estudiantes de la D ya plantearon algunas preguntas. Ahora, ¿qué deseamos nosotros conocer del transporte? Ustedes ya plantearon algunas cuestiones generales, decían de la violencia, decían de que si hubiera un transporte público efectivo, pues ya no sacarían su carro, sino que utilizarían el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, planteemos nuestras preguntas. Otra diapositiva. A ver. Con 2 preguntas tenemos como para nuestro ejercicio. A ver. ¿El transporte en general es seguro? Preguntas de investigación. O sea, preguntas así, ¿cómo se llama? En signos de interrogación o en supuestos. Suponemos la seguridad del transporte público. ¿Se garantiza la seguridad del transporte público? ¿Podría ser? A ver, otra. O si no, pues se puede hacer en pregunta. ¿Existen suficientes unidades de transporte público que puedan cubrir las necesidades de la población guatemalteca a nivel nacional? No, estamos hablando ahorita la ciudad de Guatemala, ¿ya? Aquí en la ciudad. Entonces, existen, ¿qué? Suficientes unidades. A ver, ¿cómo está? La pregunta está muy buena que estaba planteando. Vamos a ver, Claudia. Solo que no escribo a la velocidad que usted habla. A ver. Perdón. A ver. ¿Existen suficientes unidades de transporte público
para, para cubrir las necesidades de los ciudadanos que se transportan o que utilizan el servicio público. ¿Puede ser así? ¿Perdón? Es un supuesto. Vamos otro. ¿Alguien más tiene otra propuesta? Perdón, sería ¿el gobierno tendrá algún interés por el transporte público en la ciudad de Guatemala? A manera de supuesto, el supuesto es en manera afirmativa. Existe, aparte de existe un sinónimo, por favor. Para no Tal vez repetir. podría colocar, se tiene alguna propuesta, ¿verdad? Se tiene alguna propuesta por parte de, ya sea de gobernadores departamentales, alcaldes o del presidente, ¿verdad? Ahí sería, en lugar de gobernadores, pongamos a nivel estado, ¿ya? Porque el estado, recordémonos que Autoridades. que somos todos, ¿ya? Y están las instituciones estatales, ¿ya? En ellas entraría la cuestión de los 3 poderes del Estado y también está el poder local, porque aquí interviene. Y la propuesta que hablaba acá la compañera sobre el interés de no solo de gobierno, sino de Estado. Entonces, planteemos esto. Licenciada, un sinónimo de existir podría ser haber o habrá, en este caso habrá. El transporte. Un transporte, ¿cómo es? Un transporte digno, ¿no? Sí. Sí. Digno y eficiente. Ahí estamos. ¿Les parece? Sí. Ahí tenemos. Bueno, vamos ahora con el marco teórico. Bueno, en el marco teórico, ustedes es una de las, ¿cómo se llama? De las partes de la investigación en donde vamos a dialogar con los autores, ¿ya? Vamos a buscar los antecedentes que van a sustentar nuestra investigación, porque en sí esa es la función del marco teórico, sustentar nuestra investigación, darle soporte, ¿ya? Acá se recuerdan cuando vimos las normas de citado. ¿Qué tipo de normas aprendimos, jóvenes? Las normas APA. El formato APA, ¿ya? Entonces, ahora que vamos a hacer nuestro plan de investigación, pues vamos a hacer citas, ¿ya? Para darle soporte a nuestra investigación y establecer diálogos con esos autores y también nosotros hacer nuestros argumentos, ¿ya? Nos vamos a asumir posturas con una escuela teórica. Y de esta manera vamos a, ¿cómo se llama? A plantear nuestras